Entonces aquí es a Kenny Lainez y a sus dos amigos siendo arrestados por ICE, la policía migratoria de Estados Unidos. Un oficial los detiene y pregunta si alguno es indocumentado. Uno de ellos responde que sí, y en ese momento lo agarran del cuello y lo someten con fuerza, aunque él mismo ya se había entregado. A otro, que no se estaba resistiendo, simplemente no hablaba inglés y no entendía lo que pasaba, le disparan con una pistola paralizante. Kenny les dice que él nació y creció en Estados Unidos, que tiene derechos, pero el oficial responde: tú aquí no tienes derechos, eres un amigo. Los agentes se ríen. Uno dice: vamos a terminar algunos. Otro celebra que van a recibir un bono de $30,000 por hacer más arrestos. Hoy miles de inmigrantes en Estados Unidos viven con el miedo de que alguien descubra sus orígenes y que eso sea suficiente para que los odien, los lastimen o los deshumanicen. Que su historia, su idioma o el lugar donde nacieron los convierta automáticamente en una amenaza, en un criminal. Y desde una capa de significado podríamos decir que ese mismo miedo, esa experiencia del inmigrante, podría haber inspirado la historia de Superman. Piénsalo, Superman viene de un mundo que está colapsando, sus padres desesperados lo mandan a otro planeta con la esperanza de que tenga una vida mejor. Llega a la Tierra, más específicamente a Estados Unidos, y no siente que encaja del todo. Tiene habilidades que los demás no y sabe que si descubren quién es en realidad lo van a rechazar. O algo peor, así que baja la cabeza y trata de pasar desapercibido. Desde otro lente, Superman puede verse como una representación del inmigrante, porque sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster lo vivieron en carne propia. Si alguna vez pensaste que Superman era el superhéroe más aburrido, tal vez es porque nunca te detuviste a entenderlo de verdad. Recuerda bien el video de Kenny, porque más adelante va a haber un paralelo muy interesante. En un planeta al borde del colapso, una pareja comete un crimen. Trae al mundo un hijo de forma natural. Y es que en Krypton los bebés no nacen, se fabrican, cada uno con un destino ya asignado: guerrero, científico o líder. Pero Jor-El y Lara desafían el sistema y le dan a su hijo algo que ningún kryptoniano ha tenido en siglos: la libertad de elegir quién ser. Pero no hay tiempo para celebrar. Krypton está a punto de implosionar. Después de años explorando su núcleo para obtener recursos, el planeta ya no puede sostenerse. Jor-El lo sabe y corre al consejo para proponer una última solución: salvar el Códex, un artefacto que contiene la información genética de la raza kryptoniana, y buscar otro mundo donde la vida pueda volver a empezar. Pero nadie lo escucha. No quieren aceptar que su liderazgo los llevó a la ruina. Entonces irrumpe el general Zod, pero él no viene a dialogar. Dispara y elimina a uno de los consejeros. Zod también quiere el Códex para rehacer Krypton, pero su plan es mucho más radical. Para evitar otro fracaso, va a borrar a las familias responsables de la caída. Quiere crear una nueva sociedad donde él decida quién vive y quién no. Le ofrece a Jor-El un lugar a su lado, pero este se niega. Y Zod, que ahora controla el poder, ordena arrestarlo. Jor-El logra escapar. Corre hacia la cámara de nacimientos y roba el Códex. Tiene un último plan. Vuelve a casa a toda prisa. Lara ya lo espera. Ha encontrado un planeta donde su hijo puede estar a salvo: la Tierra. Sin embargo, está inquieta. Teme que su hijo crezca como un marginado, que los humanos nunca lo acepten. Su esposo le dice que es un riesgo que deben asumir. Es la única esperanza que le queda a su hijo y a su pueblo. Se preparan para lanzar la cápsula. Suben al bebé, colocan una llave con forma de S y cargan el Códex. Justo en ese momento, Zod y sus tropas irrumpen. Exigen que Jor-El les entregue el códice, pero él se niega y le revela que han tenido un hijo de forma natural, libre de forjar su propio destino. Zod, furioso, se lanza contra él. Mientras pelean, Lara activa el lanzamiento y la nave parte hacia su destino. Jor-El no sobrevive. Zod lo elimina y Lara llora sobre el cuerpo de su esposo. El general se acerca y le exige saber a dónde enviaron al niño. Ella lo mira y le responde firmemente: su nombre es Kal, hijo de él, y está donde tú no puedes encontrarlo. De pronto llegan las naves de la Guardia de Krypton. El Consejo ha retomado el control. Zod y sus aliados son arrestados y como castigo los condenan al exilio en la zona fantasma. Pero antes de desaparecer, Zod lanza una última amenaza: encontrará a Kal-El y se vengará. Poco después, Krypton implosiona y a muchos mundos de distancia la cápsula que transporta a Kal-El aterriza en la Tierra, en una granja de Smallville, Kansas. Ahí lo encuentra una pareja, Jonathan y Martha Kent, quienes lo crían como su propio hijo y le dan un nuevo nombre: Clark Kent. Aquí vale la pena detenernos a analizar. Kal-El o Clark Kent es un alien que aterriza en Estados Unidos. Pero en inglés la palabra alien no solo significa extraterrestre, sino que también se usa para referirse a los inmigrantes. Y eso cambia por completo cómo podemos ver esta historia. Los padres de Kal-El ven que su planeta se está desmoronando y saben que su hijo ahí no tiene futuro. Entonces deciden mandarlo lejos, a un mundo desconocido, con la esperanza de que ahí sí pueda tener una vida mejor, para que por primera vez en generaciones pueda elegir quién quiere
desaparecer. Y esto funciona muy bien como una metáfora de la inmigración. Dejar tu país de origen para llegar a otro donde hay más oportunidades. Y esta metáfora se refuerza más cuando conocemos la historia de quienes crearon a Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1900, Mikhail Segalovich y su esposa Zora Kaikels, los padres de Jerry, se dieron cuenta de que su país, Lituania, ya no era un lugar seguro. El antisemitismo, el odio hacia los judíos, estaba creciendo y ellos temían por su futuro, así que decidieron dejarlo todo y emigrar a Estados Unidos. Al llegar, como muchas personas en esa época, adoptaron sus nombres para sonar más estadounidenses. Mikhail y Zora Segalovich se convirtieron en Michael y Sarah Siegel. Ese cambio conecta muchísimo con lo que le pasó a Kal-El cuando llegó a la Tierra. Dejó atrás su identidad como kryptoniano y fue bautizado como Clark Kent. Michael y Sarah se establecieron en Cleveland, Ohio, una ciudad de clase trabajadora representativa del Estados Unidos promedio, un entorno que años después se vería reflejado simbólicamente en Smallville, Kansas, el pueblo ficticio donde crece Clark. Ahí mismo en Cleveland, Jerry conoció a Joe Shuster, que también era hijo de inmigrantes judíos, aunque su familia venía de los Países Bajos. Se hicieron grandes amigos y con el tiempo crearon a Superman, un personaje que, sin decirlo abiertamente, parece que refleja muchas de sus vivencias. Alguien que viene de otro mundo, que no encaja del todo, pero se esfuerza por hacerlo. Que si los demás descubren quién es en realidad, podrían temerlo o rechazarlo. Años más tarde, Clark trabaja en un barco pesquero cuando escucha que una plataforma petrolera está a punto de explotar. Sin pensarlo dos veces, se lanza hacia ella. Atraviesa el fuego como si nada y logra sostener una estructura enorme para que los trabajadores logren salir con vida. Pero el esfuerzo lo deja al límite. Termina inconsciente flotando en medio del océano. Entonces recuerda un momento de su infancia. Está en la escuela cuando, de pronto, se activan su visión de rayos X y su superoído. Todo lo que ve y escucha se vuelve insoportable. Entra en pánico y se encierra en un closet. La maestra intenta hacerlo salir, pero al ver que no responde, llama a su madre. Marta llega de inmediato. Le dice que entiende que el mundo puede sentirse demasiado, pero que intente hacerlo pequeño, que se concentre solo en su voz. Clark lo intenta. Poco a poco empieza a calmarse. Finalmente abre la puerta y se lanza a los brazos de su madre. Le pregunta qué sucede con él, por qué ve y escucha cosas que los demás no. Marta solo lo abraza más fuerte. De vuelta en el presente, Clark recupera la conciencia y nada hasta la orilla. Al salir del agua, ve pasar un camión escolar y eso lo hace recordar. Pete, uno de sus compañeros, lo está molestando. De pronto, una llanta revienta. El conductor pierde el control y el camión cae al agua. Clark duda un segundo, pero sabe lo que tiene que hacer. Sale del vehículo y desde el fondo empuja el camión hasta llevarlo a la orilla. Se da cuenta de que falta alguien. Pete vuelve a sumergirse y lo rescata. Sus compañeros lo miran boquiabiertos. Al día siguiente, la madre de Pete llega a casa de los Kent convencida de que su hijo hizo un milagro. Marta intenta desviar la atención. Le dice que con todo el susto es fácil imaginar cosas que en realidad no pasaron. Jonathan, molesto, le recuerda a Clark que tiene que mantener sus poderes en secreto siempre. Clark le pregunta si entonces debía dejarlos morir. Jonathan responde que tal vez sí, porque si la gente se entera de lo que puede hacer, va a entrar en pánico. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas terribles. Desde el primer cómic de Superman, una parte clave del personaje es que debe ocultar quién es en realidad. Siempre está el temor de que si la gente descubre que viene de otro planeta, reaccionen con miedo y terminen respondiendo con violencia. Y al conocer la historia de sus creadores, ese temor cobra mucho más sentido. Como te mencioné antes, tanto Jerry como Joe eran judíos, y este detalle es muy importante por la época en la que crecieron, cuando el antisemitismo estaba en uno de sus momentos más fuertes. Para entender bien esto, hay que ir más atrás. El rechazo hacia los judíos no empezó en el siglo XX, sino mucho antes. Es un odio muy antiguo y persistente. Desde la Edad Media, cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa, comenzó a crecer la desconfianza hacia el pueblo judío. Se les veía como una amenaza y cada vez que ocurría una desgracia, como una plaga, una guerra o una crisis económica, se les culpaba diciendo que habían hecho enojar a Dios. Incluso hubo épocas en las que los acusaban de brujería o de hacer pactos con el diablo solo por tener costumbres distintas. Con el tiempo, ese rechazo hacia los judíos se volvió parte del sistema. Las leyes les prohibían tener ciertos trabajos, comprar tierras o incluso vivir dentro de las ciudades. Y si alguien los agredía, muchas veces ni siquiera se castigaba. Ya en el siglo XIX la ciencia empezó a avanzar mucho. Se descubrieron cosas nuevas sobre la genética, la evolución y el cuerpo humano. Pero en lugar de usar ese conocimiento para el bien, algunos lo usaron para justificar el
Empezaron a circular teorías que dividían a las personas en razas, como si unas fueran naturalmente superiores a otras, y bajo esas ideas los judíos ya no eran solo un grupo religioso, sino que empezaron a verlos como una raza distinta y supuestamente inferior a los pueblos europeos. Así que para inicios del siglo XX, el antisemitismo en Europa, especialmente en países del este como Polonia, Rusia y Lituania, donde eran los papás de Jerry, estaba al tope. Se organizaban pogromos, que eran ataques masivos contra comunidades judías, les quemaban las casas, saqueaban sus negocios y asesinaban a familias enteras. Todo esto con el respaldo, o al menos la vista gorda, de las autoridades. Y si recuerdas cómo sigue la historia, ese odio solo fue escalando, hasta que en 1933 Adolf subió al poder y elaboró un sistema para eliminar al pueblo judío. En ese contexto, tiene todo el sentido que Jerry y Joe, dos jóvenes judíos que vivían en Estados Unidos, crecieron con ese miedo al rechazo, sintieran la necesidad de esconder quiénes eran, y que eso lo plasmaran en su personaje. Clark se frustra, se pregunta por qué Dios lo hizo así. Jonathan sabe que ya no puede seguir ocultándole la verdad. Lo lleva al sótano de la granja y le enseña la nave en la que Clark llegó de bebé. Le explica que no es de este mundo, no sabe exactamente de dónde viene, pero está seguro de que fue enviado por una razón, y algún día le tocará descubrir cuál es. De vuelta en el presente, Clark está en un bar cuando escucha a unos soldados hablando sobre un objeto extraño que encontraron en el hielo, al norte. De pronto, un hombre empieza a acosar a una mesera. Clark se levanta de inmediato y le pide que se detenga. El tipo se enfurece y le arroja una bebida. Clark se irrita, pero se contiene. Sabe que no puede mostrar su fuerza, así que decide irse. Sin embargo, más tarde, ese mismo tipo sale del bar y encuentra su tráiler completamente destruido. Mientras tanto, Lois Lane, reportera del Daily Planet, llega al Ártico. Los militares le muestran el descubrimiento, un objeto enterrado en el hielo. Pero hay algo extraño. El hielo que lo rodea tiene casi 20.000 años. Esa noche, Lois sale de su tienda y empieza a tomar fotos. De pronto, al hacer zoom, ve a un hombre moviéndose entre las sombras y decide seguirlo. Es Clark, con su visión de calor. Se abre paso y logra entrar al objeto. Una nave. Dentro encuentra un panel con un hueco. Encaja perfectamente con la llave en forma de S que venía en su cápsula. La inserta hasta el fondo y entonces ve una figura dentro de la nave, caminando, alejándose. Decide seguirla. Mientras tanto, Luis también logra colarse al interior. Intenta fotografiar una especie de robot, pero este reacciona y la ataca. Clark escucha el ruido, corre hacia ella y destruye la máquina. Luis está gravemente herida. Clark usa su visión de calor para curarla. Luego la deja en la nieve y se lleva a la nave. De regreso en el Daily Planet, Luis escribe un artículo contando todo lo que vivió. Asegura que ese hombre misterioso no pudo haber sido de este planeta, pero su jefe Perry White se niega a publicarlo. Perderían toda su credibilidad. Luis no se queda de brazos cruzados. Se reúne en un bar con Glenn Woodburn, un periodista independiente. Le entrega el texto y le pide que lo filtre. Quiere que llegue a Clark, que él sepa que ya lo descubrió. Mientras tanto, Clark se encuentra con la figura que había visto antes. Es Jor-El, su padre biológico. O bueno, una proyección de su conciencia. Jor-El le cuenta la historia de Krypton. Durante 100.000 años su civilización prosperó. Enviaban naves como en la que están, explorando y expandiéndose por el universo. Pero en algún punto comenzaron a controlar artificialmente la población. Los kryptonianos ya no nacían libres. Cada uno era creado con un propósito predeterminado. Y con eso, todo empezó a deteriorarse. También le habla sobre Zod, el intento de golpe de estado, y sobre cómo él y Lara lo enviaron a la Tierra. No solo para salvarlo, sino para que fuera la esperanza de Krypton. Clark le pregunta: ¿entonces estoy solo? Pero su padre le responde que no, que ahora es hijo tanto de Krypton como de la Tierra y que puede encarnar lo mejor de ambos mundos. Sí, los humanos son distintos a los kryptonianos, pero eso no es una desventaja. Al contrario, con Kal-El guiándolos, pueden evitar repetir los errores de Krypton. Entonces le entrega un traje, azul oscuro con capa roja y una S en el pecho. Aunque en realidad no es una S, es el símbolo de la casa de él y significa esperanza. La creencia de que todos, sin importar de dónde vengan, pueden usar su poder para el bien. Clark le pregunta por qué es tan diferente de los demás humanos. Jor-El le explica: el sol de la Tierra es más joven y más brillante que el de Krypton. Sus células han absorbido esa radiación, fortaleciendo sus músculos, su piel y sus sentidos. Es mucho más fuerte de lo que jamás imaginó, pero hay una sola forma de saber cuán fuerte es: seguir probando sus límites. Clark se pone el traje, sale de la nave, se prepara, da un enorme salto y vuela tan rápido que rompe la barrera del sonido. En su mente resuenan las palabras de su padre: le darás a la gente de la Tierra un ideal por el cual luchar. Al principio te rechazarán, pero con el tiempo los inspirarás a ser más de lo que eran. Aquí voy a hacer una pausa. Esta parte del trasfondo de Krypton, eso de controlar artificialmente a la población y de borrar lo diferente, me llamó mucho la atención, sobre todo considerando el contexto de los creadores de Superman. En Europa, de donde venían las familias de Jerry y Joe, como dije, empezaban a imponerse ideas muy parecidas impulsadas por el régimen de Adolf. Los alemanes querían que toda la sociedad encajara en el ideal ario, lo que implicaba tener rasgos nórdicos como piel blanca,
blanca, cabello rubio y ojos claros, y una ascendencia que según ellos debía ser pura y exclusivamente alemana. También exigían ciertas cualidades físicas como fuerza física, porque buscaban una población que encajara con su visión de una raza fuerte y dominante. Y quienes no cumplían con ese modelo eran perseguidos, en muchos casos eliminados: judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, entre otros. En este sentido, tanto en la Alemania de Adolf como en Krypton, la lógica era moldear a la población según un estándar perfecto y borrar todo lo que se saliera de él. Ahora bien, este detalle del control artificial de la población en Krypton no estaba en los cómics originales de Jerry Joe. Se agregó décadas después, alrededor de los años 70. Aún así, funciona como reflejo de la historia de los propios creadores. Pero bueno, más allá de este paralelo puntual, el rechazo a lo diferente siempre ha estado en el centro de la historia de Superman. A veces se manifiesta en Smallville, otras en Krypton y otras a través de la prensa o de instituciones como el gobierno y el ejército. Y conociendo la historia de Jerry Joe, quizá eso no haya sido casualidad. Quizás influenciados por su propia experiencia, quisieron mostrar que aunque una persona venga de otro lugar y sea rechazada por ello, puede tener mucho que aportar. Y quizás lo más increíble es que al crear a Superman, Jerry y Joe lo demostraron. Porque a través de su personaje le dieron al mundo un símbolo que hasta hoy sigue representando esperanza para millones de personas. Y eso también conecta con lo que acabamos de ver en la escena entre Jor-El y Clark. Por primera vez alguien le dijo a Clark que venir de otro mundo podía ser una fortaleza porque su diferencia le daba una mirada única que podía ponerse al servicio de los demás. Y si seguimos leyendo a Clark como una metáfora del inmigrante, esto conecta con lo que pasa en Estados Unidos. Según indicadores de actividad empresarial de la Universidad de California, en 2024, cerca del 31% de los nuevos negocios en Estados Unidos fueron fundados por inmigrantes. Y entre las empresas de la lista Fortune 500 de 2024, que reúne a las 500 compañías más grandes por ingresos, el 46%, 230 empresas, fueron fundadas por inmigrantes o por sus hijos. Además, de acuerdo con un reporte de la Immigration Research Initiative, aunque los inmigrantes representan alrededor del 13% de la población, generan aproximadamente el 17% del PIB. Una razón es que la mayoría está en edad productiva y llega con el objetivo de trabajar y salir adelante. Muchos expertos coinciden en que las personas migrantes aportan mucho a la economía y al país en general, y tiene sentido. Nadie deja su hogar, su cultura y su idioma para irse a descansar. Se van porque buscan algo que en su país no encontraron. Se arriesgan a empezar de cero. Claro, no todos logran adaptarse o aportar igual, pero una gran parte sí lo hace. Otra cosa que quiero destacar es cuando Jor-El le dijo a Clark que ya no es solo kryptoniano, sino que también es hijo de la Tierra. Tiene razón, nació en otro planeta, pero su vida está aquí. Aún así le advirtió que muchos lo iban a rechazar, no por lo que hiciera, sino por de dónde viene. Eso nos conduce inevitablemente al tema de la que enfrentan millones de inmigrantes, que veremos en un momento. Y creo que eso es justo lo que se plantea aquí. La inmigración también necesita cierto control. No se trata de abrir las puertas a todo el mundo sin más, porque eso podría generar caos. Eso es otro tema. Lo que se critica aquí es la deshumanización y la criminalización. Lois sigue las pistas del hombre misterioso. La investigación la lleva a Smallville y finalmente a la tumba de Jonathan Kent. Ahí Clark aparece. Ella le dice que quiere contar su historia, pero él se niega. Le hizo una promesa a su padre: no revelarse hasta que el mundo estuviera listo. Y entonces entendemos por qué. En un recuerdo vemos a Clark de adolescente, viajando por carretera con sus padres adoptivos. Discute con Jonathan, está frustrado, siente que tiene un poder enorme, pero no puede usarlo, que está desperdiciando su vida. De pronto, un tornado lo sorprende. Todos corren a ponerse a salvo hasta que recuerdan que el perro quedó atrapado en la camioneta. Clark se ofrece a ir por él, pero Jonathan lo detiene. No puede arriesgarse a que lo descubran. Entonces Jonathan corre hacia el auto, libera al perro, pero el tornado ya está encima. Clark está listo para intervenir, pero su padre con una sola mirada lo detiene. El tornado lo alcanza y se lo lleva. Prefirió dar su vida antes que exponer a su hijo. De vuelta en el presente, Clark le pide a Lois que no diga nada. Ella respeta su decisión y abandona el reportaje. Perry White, su jefe, la felicita por hacerlo. Le dice que no se imagina cómo reaccionaría la gente si supiera que hay alienígenas entre ellos. Poco después, Clark regresa a Smallville y las noticias explotan. Una nave extraterrestre se está acercando a la Tierra. De pronto se va la electricidad. Solo las pantallas siguen funcionando. En todas aparece el mismo mensaje una y otra vez: no están solos. Es el general Zod,
exige que entreguen a Kal-El en un plazo de 24 horas o destruirá la Tierra. Les dice, es un individuo que ha intentado integrarse. Puede parecer uno de ustedes, pero no lo es. Al día siguiente, Glenn Woodburn, el periodista independiente a quien Lewis le había compartido su artículo, la expone públicamente. Dice que ella sabe quién es Kal-El. El FBI va tras ella. Lewis intenta escapar, pero es arrestada. Mientras tanto, Clark busca al pastor de su pueblo. Le dice que está considerando entregarse, pero no confía en que Zod cumpla su palabra y deje la tierra en paz. Y al mismo tiempo, duda si la humanidad está lista para aceptarlo. El pastor lo mira y responde. A veces hay que dar un salto de fe. Clark lo entiende. Se pone el traje, vuela directo a una base militar y se entrega. Los soldados se alteran. Lo reciben con tanques, escopetas y lanzagranadas. Le ponen esposas y aunque Clark podría romperlas en cualquier momento, no se resiste. Sabe que eso los hace sentir más seguros. Les aclara que no viene a causar daño. El doctor Emil Hamilton le dice que aún así deben ser cautelosos. No saben si podría estar portando alguna enfermedad alienígena. Clark responde, llevo 33 años viviendo en la Tierra. Nunca he contagiado a nadie de nada. ¿Recuerdas el video de Kenny Lainez? Uno de sus amigos dijo que era indocumentado, se entregó en paz sin resistirse y aún así lo tomaron del cuello y lo sometieron con fuerza. Podemos hacer un paralelo con esta escena. Clark también se entregó por voluntad propia. No dijo ni hizo nada agresivo y aún así lo rodearon con armas, lo esposaron y lo trataron como si fuera peligroso. En ambos casos hubo violencia, no por lo que hicieron, sino por de dónde vienen. Eso es criminalizar al inmigrante. Tratar como delincuente a alguien por cruzar una frontera, por hablar otro idioma o incluso por parecer de otro lugar. Detenciones y castigos sin el debido proceso, como pasó con Kenny. Y es paradójico en un país como Estados Unidos, construido por inmigrantes de todo el mundo. Primero estaban los pueblos originarios, Navajo, Apache, Cherokee, entre muchos otros. Vivían aquí miles de años antes de que existiera algo llamado Estados Unidos. Luego llegaron europeos, españoles, franceses y británicos. Con ellos trajeron a millones de personas africanas. Hacia mediados del siglo XIX llegaron irlandeses, alemanes y chinos. A finales de ese siglo, italianos, polacos, rusos, griegos, húngaros y comunidades judías. Mientras tanto, Estados Unidos le quitó a México más de la mitad de su territorio. California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah y Nevada. Los mexicanos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Después siguieron llegando latinoamericanos, caribeños, vietnamitas, laosianos, camboyanos, africanos, personas del Medio Oriente y de países de mayoría musulmana. Por eso, cuando en Estados Unidos se criminaliza al inmigrante, suena contradictorio. Hasta ridículo. Casi todos vienen de otra parte. Si no ellos, sus abuelos o sus tatarabuelos. En el fondo, a cualquiera que no encaja en el molde tradicional se le mira como amenaza. Sí, algunos estereotipos pueden nacer de casos reales, pero generalizar es un salto enorme. Usar lo que hizo una minoría para etiquetar a millones que no tienen nada que ver es injusto y además incorrecto en términos estadísticos. De hecho, políticos y grupos antimigrantes suelen decir que los inmigrantes aumentan el crimen en Estados Unidos. Pero un estudio reciente del economista de Stanford, Dan Abramitsky, y sus coautores, que revisa datos de los últimos 140 años, muestra lo contrario. Los inmigrantes son menos propensos a ir a prisión que las personas nacidas en Estados Unidos. Según esta investigación, hasta 2023 los inmigrantes tienen alrededor de 30% menos probabilidades de ser encarcelados que los estadounidenses blancos nacidos en el país. Y cuando se incluye a toda la población, también a los afroamericanos, que tienen tasas de encarcelamiento más altas por otras razones, la probabilidad de que un inmigrante termine en prisión es cerca de 60% menor que la de los nacidos en Estados Unidos. Viéndolo de esta forma, la imagen que acabamos de ver de Clark Kent siendo esposado sirve como un espejo de cómo se responde con miedo y fuerza a quien se percibe como el de afuera, aunque llegue en paz. Faoraul, la mano derecha de Zod, baja de la nave y exige que los militares también entreguen a Lewis. Mientras Faora no está mirando, Clark aprovecha y le pasa a Lewis la llave con forma de S. Zod los recibe a ambos, pero algo le ocurre a Clark. Empieza a sentirse débil. Al haber crecido en la Tierra, su cuerpo no está adaptado a la atmósfera kryptoniana. Pierde sus poderes, se desmaya y tiene una visión de la granja de su infancia. Pero no está solo. Zod aparece en la visión. Le revela que viene por el códex que Jor-El escondió en su nave y planea usarlo para convertir la Tierra en un nuevo Krypton. Clark despierta atado a una camilla, no puede moverse, ha perdido su superfuerza. Mientras tanto, Lewis es arrojada a una celda. Ahí encuentra un panel de control e inserta la llave. Aparece la conciencia de Jor-El. Le ayuda a modificar la atmósfera de la nave para que sea compatible con humanos. La guía hasta una cápsula de escape y la envía de regreso a la Tierra. Clark empieza a recuperar sus fuerzas. Logra liberarse. Jor-El se le aparece. Le dice que ha llegado el momento. Él será el puente entre dos mundos. Clark localiza la cápsula en la que va Lewis y la
rescata justo a tiempo. Zod y sus oficiales aterrizan en Smallville. Van directo a la granja de los Kent. Amenazan a Marta para que revele la ubicación de la nave. Ella se resiste, pero termina delatándose con la mirada. Faora salta al granero, revisa la nave, pero el códex no está. Clark llega y embiste a Zod. El impacto daña su respirador y comienza a desorientarse por la sobrecarga sensorial, igual que le pasaba a Clark cuando era niño. La pelea escala rápidamente. Los militares estadounidenses llegan en helicópteros y aviones. Declaran que todos los alienígenas, incluido Clark, son enemigos y deben eliminarlos. Faora salta hacia un avión para destruirlo, pero Clark la intercepta en el aire. Otro de los kryptonianos lanza una camioneta contra un helicóptero. El impacto manda a un soldado por los aires y Clark lo salva justo a tiempo. En tierra, el coronel Hardy se enfrenta cara a cara con Faora. Está a punto de ser derrotado, pero Clark vuelve a aparecer y la golpea con tal fuerza que daña su casco. Faora, aturdida por la sobrecarga sensorial, se retira. Su equipo la recoge y se repliegan para reorganizar su ataque. Los militares rodean a Clark. Aún hay dudas. No saben si deben confiar en él. Pero tras ver cómo ha protegido a los humanos, el coronel Hardy declara: este hombre no es el enemigo. Louis se reúne con Clark. Le dice que Jor-El le mostró cómo pueden detenerlos. Mientras tanto, Zod recibe un informe. El códex no está en la nave. Jor-El lo integró en el ADN de su hijo. Clark es el códex. Y para obtenerlo, no necesitan mantenerlo vivo. Zod ordena activar la máquina planetaria, un artefacto que modifica la atmósfera de la Tierra para hacerla perfecta para los kryptonianos y mortal para los humanos. Superman se reúne con los militares y les explica el plan: usar la cápsula en la que llegó de bebé para estrellarla contra la nave de Zod y crear un agujero negro que absorba a los invasores. Vuela directo hacia la máquina planetaria y logra destruirla. Zod le grita que se detenga. Está destruyendo la última esperanza de Krypton, pero Clark ya tomó su decisión. Le responde: Krypton ya tuvo su oportunidad. El coronel Hardy se sacrifica. Estrella la cápsula contra la nave de Zod. La colisión activa un agujero negro que arrastra la nave junto con todos los que están dentro hacia la zona fantasma. Louis sale disparada, pero Clark la alcanza a tiempo y la salva. Ya en el suelo se besan. Sin embargo, la pelea aún no ha terminado. Zod sigue de pie y está más furioso que nunca. Kal-El le ha arrebatado todo: su gente, su futuro, su única razón de existir. Se lanza contra él con toda su fuerza. Clark intenta resistir, pero Zod lo supera, hasta que finalmente logra sujetarlo del cuello. Entonces Zod dirige su visión de calor hacia una familia inocente. Clark le suplica que se detenga. Zod se niega. Clark no tiene opción. Le rompe el cuello y acaba con él. Ha salvado a la familia, pero al precio de tomar una vida. Grita con rabia y dolor. Tiempo después derriba un dron del ejército que intentaba rastrearlo. Les advierte que no estén vigilándolo. El general le pregunta cómo pueden estar seguros de que algún día no se volverá contra ellos. Clark le responde: me crié en Kansas, no puedo ser más americano. Aclara que está ahí para ayudar, pero bajo sus propios términos. Después regresa a casa y junto con su madre recuerdan a Jonathan. Clark comenta que ojalá su padre lo hubiera podido ver. Marta le asegura que sí lo vio, que siempre supo que haría cosas grandes. En un recuerdo vemos a Clark de niño jugando con su perro. Lleva una capa roja como la que ahora usa de adulto. Jonathan lo observa desde lejos, orgulloso. Más tarde, Clark consigue un trabajo en un lugar donde puede estar al tanto de lo que ocurre en el mundo sin levantar sospechas: el Daily Planet. Al llegar, saluda a Louis. Superman puede ser considerado el superhéroe más emblemático, el primero, el más reconocible. Se volvió un ícono de Estados Unidos y durante décadas millones de niños han soñado con ser como él. Pero cuando miras su historia completa, todo se vuelve mucho más significativo. Superman no nació en ese país, llegó a él. Es decir, el símbolo más estadounidense es un inmigrante. Y quizás así debe ser, porque ese país, como muchos otros, fue construido por inmigrantes. Visto así, muchos inmigrantes pueden ver en Superman su propia lucha y con ella esperanza. El camino puede ser duro, pueden mirarte raro, desconfiar de ti, etiquetarte o rechazarte. Aún así, existe la posibilidad de hallar un sitio donde te valoren, donde tu diferencia no sea una amenaza, sino una fuerza que puede transformar para bien el mundo al que llegaste. Si tú o alguien que quieres vive con el miedo constante a ser rechazado, señalado o incluso arrancado del lugar que ahora llama hogar, espero que en la figura de Superman o en estas palabras encuentres algo de fuerza. No hay razón para avergonzarte de quién eres ni de dónde vienes. Justo ahí puede estar tu mayor fortaleza.